Bueno, el tema del trabajo realmente tomó más tiempo de lo que yo había presupuestado y este semestre en particular, o trimestre, el curso fue pensado para 11 lecciones debido a que hubo 2 prestadas para que el curso de Enseñando el Evangelio a los niños pudiera terminar de buena manera con todo lo que había que enseñar, por lo que estamos en nuestra penúltima clase. No obstante, doy gracias a Dios porque ha sido de mucho provecho. Realmente muchas personas han traído preguntas por aparte o simplemente diciendo que ha sido de bendición y doy gracias a Dios por eso. La semana pasada, entonces, podemos resumir este asunto de magnificar a Cristo en nuestro trabajo de la siguiente manera. En primer lugar, comunión con Él. El creyente trabaja con Dios. En segundo lugar, nosotros lo glorificamos cuando dirigimos la atención de lo que hacemos hacia Dios. Tercero, cuando nuestra labor adorna el Evangelio que profesamos. Recordamos el pasaje de Tito, es un adorno. También cuando por medio del trabajo nosotros no somos una carga a los demás y en cambio nos enfocamos más en lo servicial de nuestra labor que en la remuneración financiera. En quinto lugar, cuando nosotros ayudamos a otros en sus necesidades. Y sexto, cuando nosotros aprovechamos la red de relaciones que tenemos gracias a nuestro trabajo para compartir el Evangelio. Eso es como ya en resumen, ¿verdad? Todo lo que nosotros estuvimos estudiando. Y solo como comentarios breves que quedaron por fuera la semana pasada, hay una frase, no sé exactamente quién la dijo, pensé que era Calvino, pero no pude comprobarlo, pero que compartió un diácono en MSJ. Nadie es tan pobre que no tenga que compartir. Entonces, hermanos, realmente el Señor bendice la labor que uno hace para siempre tener algo que poder dar. Ahora bien, justamente por eso está el quinto punto, de ayudar a otros en sus necesidades. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones en que uno será el que necesite, ¿verdad?, de esa ayuda de los demás hermanos. Pero que no limitemos esta ayuda simplemente en el factor monetario. Sea porque hay una época de dificultad económica y demás. Recordemos que ayudar a los necesitados es también visitarlos en sus aflicciones, es sacar tiempo para ellos. Y a veces sacar tiempo cuesta más que abrir la billetera. Pero que no se limita solamente a eso. Además, también un recordatorio para las mamás acá. El mundo ahora quiere menospreciar el oficio doméstico, decir de que eso no es una labor, de que eso es poner un techo a la superación de las personas y demás. Eso es lo que puede decir el mundo. Hermana que es fiel en las labores de la casa, el Señor ve eso. Y lo que es hecho con fidelidad es hecho para Él y es agradable a Él. Y sabemos que muchos acá lo tienen que hacer en medio de grandes dificultades, con hijos incrédulos, con esposos incrédulos. Pero usted sea fiel en lo que el Señor le ha mandado y Él recompensará su obra. Y a la vez también con otras preguntas que llegaron o cuestionamientos. A veces también por el mismo pecado de uno se puede ver envuelto en situaciones donde uno con el dinero tiene que honrar ciertas responsabilidades y justamente no hay como ese dinero para uno poder ayudar, dice uno. Pues recordemos lo que dice el pasaje también en Timoteo, primeramente a los de la casa y primeramente está esa labor y el Señor sabe que uno está honrando ya sea las deudas o circunstancias que se puedan presentar. Y finalmente, sobre el último punto, de que para muchos ser misioneros es hacer el trabajo que usted hace aquí mismo, pero en otro país. Recordemos que en algunos países usted no puede entrar abiertamente como misionero, como pastor, como alguien en nombre de una iglesia. Simplemente usted no puede entrar de esa manera. La única forma de entrar es aludiendo a otro oficio que usted va a llegar a desarrollar. En particular, un familiar que tengo se está preparando en un instituto de estos y aunque
sostengo grandes diferencias doctrinales con ese lugar, reconozco al menos que la estrategia adoptada es una estrategia que funciona. Es decir, usted tiene que aprender un oficio para poder ingresar a estas partes. Y que el Señor ponga en nosotros esa misma inquietud, si lo que nosotros estamos haciendo acá lo podríamos hacer en otro país. Y de esta manera, con todo lo que ya vimos de cómo glorificar a Dios en nuestro trabajo, hacerlo como testimonio para otras personas en lugares menos alcanzados. Y con eso llegamos al tema de la clase de hoy: glorificando a Dios en la vejez y la discapacidad. Ahora, de nuevo, como con el tema del trabajo, que este título no nos vaya a confundir. Esto no solamente aplica si usted ya está en la tercera edad, esto no aplica si usted tiene alguna discapacidad exclusivamente. Porque una de dos: o usted, si el Señor lo permite, llegará a ser anciano, o el Señor le pondrá a usted en su camino personas con alguna discapacidad o invalidez que usted tendrá que atender. Estaremos en una de las dos partes. Y dice así el versículo de Éxodo 4:11: y Jehová le respondió a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Nosotros hemos enfatizado varias veces o hemos contrastado incluso dos parejas. Recordamos a aquella pareja al puro inicio del curso que había aprovechado su retiro para irse a la playa a coleccionar conchas o caracoles de mar. ¿Y qué le iban a decir al Señor en el día final? Mira lo que hemos recolectado. Pero en cambio tuvimos el testimonio de Ed y Patty, esa pareja retirada, que dijeron: es que ¿qué otra cosa podríamos hacer con nuestro retiro sino predicar el Evangelio? E iban a distintos países que estaban incluso en medio de guerra para dar de comer a muchos. El punto es que sea por la edad, por accidentes o simplemente por desórdenes genéticos desde el nacimiento, nosotros nos toparemos con la incapacidad en nuestras vidas de una u otra manera. O simplemente el resultado del paso de los años en nuestros cuerpos. Y la discapacidad o invalidez levanta una de las preguntas más fundamentales que prácticamente cada creyente enfrenta sobre la bondad y sobre la soberanía de Dios en las pruebas y las aflicciones. ¿Cómo puede Dios tener un buen propósito en mi invalidez, en mi incapacidad? Y son preguntas que no son fáciles de enfrentar cuando en especial son hechas por personas que están experimentando una tristeza profunda en el momento. Hoy vamos a ver muchas referencias, pero de nuevo, no se trata simplemente si ya estamos nosotros pasando por esta situación, es nosotros cómo nos estamos preparando para lidiar con ello y como congregación, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros debemos diferenciarnos de lo que el mundo está adoptando en cuanto a este tema. Como vamos a ver algo al puro final. Pero los estudios genéticos y médicos permiten desde ahora ver si un niño va a nacer con algún tipo de malformación. ¿Cuál va a ser la recomendación que van a dar? Abórtelo. Nosotros no podemos de ninguna manera permitir que esa sea la forma pensante o dominante en el pueblo de Dios. Pero tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que no está en silencio respecto a este tema. Y es lo que vamos a estudiar, porque si estamos viendo cómo glorificar a Dios en nuestras vidas, sé que muchos están preguntando, ¿pero qué? Cuando yo ya no pueda valerme por mí mismo, o cuando ya mis fuerzas ya no sean las mismas. Y en primer lugar, hermanos, el punto que quiero tocar es sí se puede. El primer punto es, a pesar de la edad, en un gran sentido, sí se puede. Vamos al Salmo 90, de los versículos 9 al 12.
¿En qué sentido? Primeramente, sí se puede. Esto es lo que escribe el salmista, que ya vamos a ver quién es. Salmo 90, versículos del 9 al 12. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Nuestra vida es descrita como siendo trabajosa. Y notemos lo que dice en particular el versículo 10. Con todo su fortaleza. No dice su debilidad, dice con todo su fortaleza es trabajosa, es una molestia. Y vamos a ver por qué esto es particularmente aplicable, porque ¿quién está escribiendo este salmo? Es Moisés. Y él no está diciendo que los años sean difíciles por causa de la debilidad, es que él dice, aún con fuerza, aún teniendo la fortaleza, estos 70 u 80 años que el Señor concedan son trabajosos. Y veamos por qué él lo podía decir. Vamos a Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio 34, los versículos del 1 al 12, dice de la siguiente manera. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Que dice el versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. 120 años y con visión 20/20. Y nunca perdió su vigor. Lo que hay que reconocer aquí, hermanos, en primer lugar, esto fue una gracia de Dios en la vida de Moisés. El Señor le había encomendado una misión que requería justamente ser fortalecido de esta manera. Lo que quiero llegar es, hermanos, si usted tiene buena salud y fuerza todavía, dé gracias a Dios y trabaje. Pero es una gracia de Dios. No sé cómo será cuando lleguemos a esa edad, o si usted ya está en esa edad, muchos podrán decir, definitivamente no tengo las fuerzas que tenía antes, pero si las tiene, eso es gracia de Dios. Otro caso, vamos a Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, unas páginas más adelante. Y aquí va a ser Caleb quien hable. Josué 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti,
y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que había ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Recordamos cuando leímos la primera parte, cuando los espías dieron el falso testimonio. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de no creer la promesa de Jehová? Toda una generación muerta, 40 años vagando por el desierto, tratando de salvar su vida, ellos la desperdiciaron. Y serían sus hijos los que entrarían a esta tierra, excepto Caleb y Josué, porque ellos habían sido fieles. ¿Y qué es lo que notamos acá? Nuevamente, Jehová había hecho una promesa a Caleb y vemos cómo la ha mantenido. Ahora tiene 85 años y él dice, tal era mi fuerza hace 45 años, tal es mi fuerza hoy todavía. De nuevo, eso es una gracia de Dios. ¿Y para qué lo va a aprovechar él? Para ir y asirse de nuevo a la promesa de Dios de que él había dado esa tierra y que había que ir a hacer, había que ir a pelear. Y eso fue lo que hizo y Dios estuvo con él. Y de nuevo notamos esa expresión del riesgo, quizá Jehová esté conmigo. Y en efecto estuvo, él creyó a Jehová. Es desagradecimiento, desobediencia, y nosotros rendiremos cuenta al Señor si nosotros desaprovechamos los años en los cuales Él nos concede salud para trabajar. Hay un propósito de Dios en darnos fuerza y también hay un propósito cuando ya no la tengamos. Entonces, no solamente es que Dios concede la gracia para que nosotros le sirvamos, dándonos fuerza y salud y vigor y buena vista y demás, sino es que nosotros podemos servir a pesar de. Cuando ya las fuerzas se están yendo, cuando ya la edad empieza en nosotros a tener sus consecuencias, hermano, nosotros todavía podemos servir y ser de testimonio y ejemplo para los demás. Vamos a ver 3 casos. El primero de ellos, Simón y Ana la profetisa, en Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2. El Señor ha dispuesto muchos medios para que nosotros podamos tener el gozo y el privilegio de servirle en medio de y a pesar de nuestras enfermedades. Dice Lucas 2, capítulo 2, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha.
y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La visión del mundo es que llegará el día en que uno goce de la pensión, de las vacaciones. Yo me acuerdo de niño pensar de que si había vacaciones de la escuela, seguro había vacaciones también de asistir a la iglesia. Pero a veces uno se enfrenta con ese pensamiento. Habrá un día en el que podamos decir, ya serví lo que tenía que servir. Para quien la labor es una carga pesada, es un anhelo que haya tal tipo de beneficio. El Hijo de Dios desea servir porque entiende que este servicio no es para ganar el favor de Dios, no es una carga pesada que debamos pagar como un trueque por la salvación, sino que brota de la gratitud por el favor recibido. Sí, hermanos, debemos combatir esas temporadas en las cuales las fuerzas para seguir en pie de batalla parecen irse, no por nuestros méritos o esfuerzos, sino amparados en las promesas de Dios, quien da fuerzas al cansado y al débil. Por eso estos textos que estamos viendo no deben ser tomados en el sentido legalista, como decirles, vean lo que esta gente hizo, tienen que hacerlo ustedes, sino que veamos la obra de Dios en las vidas de estas personas. No es para sentirnos culpables, es para animarnos de que sí se puede, de que sí se puede. Y no sabemos cuántos años tenía Simeón, debía estar bastante mayor, él ya estaba esperando la muerte. Y en el caso de Ana la profetisa, esta mujer fácilmente supera los 100 años, tenía solo 84 de ser viuda, entonces fácilmente tenía más de 100 años. ¿Y qué los vemos asistiendo al templo? Y cuán grande la recompensa para estas personas. Vieron con sus ojos al Mesías prometido. Hermanos, Simeón recibe una palabra de consuelo. Él dice, no va a haber la muerte hasta que venga el Mesías. ¿Y cuál fue la actitud de él? Bueno, pues que no venga para no morir. No. Cuando lo vio, él dijo, ahora puedo morir en paz. Él anhelaba el día de ver al Señor Jesucristo. Porque él no estaba aferrado a esta vida. Lo mejor que esta vida podía ofrecerle, ya lo había recibido. La salvación en el Mesías prometido. Y él lo vio con sus propios ojos. Y podía orar de que ya podía morir en paz. Igual con el caso de Ana. Ella pudo casarse, tenía derecho de casarse, pero no. En cambio invirtió esta viudez para servir. Y para los jóvenes acá, sí, es una posibilidad de que no nos lleguemos a casar, o que nos casemos y que el Señor interrumpa ese matrimonio por causa de la muerte de forma temprana. En todo caso, tanto soltero como viudo o como casado, estamos llamados a servir. Que ya no quedan fuerzas para ir y testificar, que ya no hay fuerzas para enseñar a otros. Que tenemos aquí un ejemplo de oración y ayuno, ofrenda grata al Señor. Dios escucha a los suyos y lo recompensa. ¿Puede orar todavía? Dé gracias a Dios de que todavía puede orar con sus sentidos. Sí, ciertamente la oración y el ayuno que vemos acá son prácticas, son disciplinas privadas. No es como que todo el mundo se va a dar cuenta de su vida de oración y de ayuno, necesariamente en cuanto al tiempo y a qué horas lo hace, porque Cristo lo dijo justamente, hágalo en secreto. Pero ¿qué es lo que nos dice Él también? Tu Padre que ve en secreto, recompensará en público. Y Ana fue recompensada. Oración y ayuno, eso es un servicio al Señor. Esta iglesia necesita oración, que estemos orando los unos por los otros. No puede usted salir de su casa, pero puede orar en su casa.
ore. Ella no lo vio como, es que ya no me queda más remedio, me voy a dedicar a la oración. Ella dedicó su vida a la oración, que es distinto. Y recordemos, lo que se nos está diciendo aquí es de hace 84 años. Eso no fue ninguna casualidad, fue una vida que cultivó esa disciplina, hermanos. Y si va a llegar el día en que nosotros no nos podamos ni siquiera mover, ¿qué nos quedará? La vida de disciplina de oración que tuviéramos. Y que debe ser cultivada desde ahora que tenemos las fuerzas para hacerlo. Vamos al segundo ejemplo, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Jesús sana a una mujer encorvada o jorobada. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Luego nosotros vamos a ver a los fariseos reclamando ahora un espíritu contencioso. Cristo les va a responder en el versículo 16: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Nuevamente, ¿qué nos dice este texto? 18 años de estar encorvada. Esta mujer no fue allí buscando ser curada. Ella fue como regularmente solía hacerlo. Tenía 18 años de estar ahí y ella fue al templo. Ella no llegó buscando a Cristo para ser curada. Ahora, Cristo es quien toma la iniciativa. Dice el versículo 12, Él la vio, Él la llamó y Él la curó. Eso es una obra de nuestro Señor. Pero el punto es que ella hacía lo que solía hacer. Era lo que regularmente ella aprovechaba, a pesar de esa enfermedad, a pesar de estar encorvada. Era el día del Señor, ella iba a la casa del Señor. Y sí, aplicado como es, hay muchos jóvenes con buena salud que hoy no están acá y que no tiene caso de que yo hable mucho más porque no están recibiendo la bendición que da este texto, de que el Señor recompensa, que ve incluso esa asistencia fiel también. Esta mujer fueron 18 años, sí, pero el Señor la curó. Un acto de misericordia. Pero de nuevo, para animarnos, aquí hay muchos hermanos y hermanas que yo sé que tienen enfermedades y padecimientos y uno los ve acá fielmente. Hermanos, ustedes son un ánimo y un ejemplo para nosotros. Y que el Señor les siga dando a ustedes esa fortaleza para seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo bueno y agradable que es estar los hermanos juntos en armonía. Que saben que lo mejor es estar en la casa del Señor, no dejando de congregarse para animarse y para exhortarse al amor y a las buenas obras. Y lo están haciendo cada vez que están acá. Y son un ejemplo. Podemos resumir entonces esta enseñanza en general de los ancianos y ancianas como siendo un ejemplo para los jóvenes. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito 2 del 1 al 8 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar
a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay que ser un ejemplo. No es que uno llega a cierta edad y dice, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora le corresponde a las nuevas generaciones seguir con esta labor. No. Hermanos, ustedes están justamente ahí, los que han llegado más adelante en el camino para instruir a los que vienen detrás, a nosotros los que venimos detrás. Las ancianas a las mujeres y las mujeres a las más niñas, y igual los hombres. Hermanos, nosotros como jóvenes no necesitamos juntarnos como los amigos de Roboam para escuchar consejos tontos. Y ya vimos lo que le pasó a Roboam por escuchar a sus amigotes. Perdió el reino. ¿Por qué? Porque rechazó el consejo de los ancianos que estuvieron con su padre Salomón. Ahora, las características, las virtudes que se mencionan acá son para todo creyente. O sea, ser sobrio, serio, prudente, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso se espera de todo hijo de Dios. No es que es exclusivo de los ancianos. El punto es que con el paso de los años, justamente como nos dice el Salmo, que traigamos al corazón sabiduría, se espera de los hermanos mayores que tienen más años en la fe, de que el Señor justamente les esté dando esa sabiduría que viene con el paso de los años. ¿Para qué? Para instruir a los que vienen detrás. Entonces, anciano, sea ejemplo; anciana, sea ejemplo. Lo necesitamos. Como jóvenes que solemos desviarnos con facilidad, que ustedes nos detengan y nos digan, no hagan así, porque la palabra del Señor dice de esta manera, tanto en ejemplo como por palabra. No, hermanos. Ser anciano, una anciana, que es un ejemplo en amor, en fe, en paciencia, en instrucción, eso no es una vida desperdiciada, es una vida que glorifica a Dios. Y veamos de nuevo que hay palabras para los jóvenes. Ellos también, ¿qué les dice? Tienen que ser prudentes, lo mismo que le dijo a los ancianos, porque de nuevo no es un asunto de edad, pero si el Señor le ha concedido a usted sabiduría con el paso de los años, sea un ejemplo entonces. Pero todos estamos llamados a hacerlo. Usted también, joven, tiene que ser un ejemplo en fe, en amor y en palabra. Ahora, habrá circunstancias definitivamente en las cuales uno dice, es que ya no se puede, ya no se puede. Simplemente quiero traer el caso de Abraham y Sara, o que también aplica para Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. ¿Qué pasa con ellos? El Señor les dice, yo les daré un hijo, pero ellos saben que por la edad que tienen, ya es imposible que tengan un hijo. ¿Cuál fue la actitud de ellos aún en el inicio? Bueno, tenemos Génesis capítulo 15. Y los versículos del 1 al 6, Dios le está dando esta promesa a Abraham. Y él le responde entonces en el versículo 2, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó la promesa, pero ¿qué pasa? Pasan los años y los años. Y él dice, yo no veo que Dios esté cumpliendo la promesa.
Entonces en el capítulo 17 nosotros vemos que él se va a reír de nuevo cuando el Señor le recuerda. En el capítulo 17, versículo 15 al 19 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. En el capítulo 18 leemos que es ahora Sara también quien se ríe. Versículo 11: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cuál es el punto? Aun cuando puedan decir que ya físicamente es imposible, hermanos, el Señor está por encima de las limitaciones físicas. Él dará todo lo necesario para que usted viva una vida que le glorifique. De eso no le puede quedar duda. Y aún en invalidez, aún en vejez, hermanos, recuerden esto: ¿hay alguna cosa difícil para Jehová? Él está por encima de eso. Él está por encima. Pero hay casos que físicamente uno dice: es que aquí ya no se puede del todo. Y antes de ver ese pasaje de Levítico 21, vamos a hacer unas consideraciones breves sobre Juan 9 y Juan 5 que nos ayudarán para entonces entender Levítico capítulo 21. Entonces vamos a Juan 9, es el milagro del ciego de nacimiento que fue curado. Porque el punto es, hermanos, habrá enfermedades que no serán 18 años, no serán 84 años, nos acompañarán el resto de nuestra vida, estarán ahí y nos seguirán, porque como vamos a ver, no es la voluntad de Dios que todos seamos sanados. Y este milagro del ciego de nacimiento, yo les había compartido cuando en la serie de los milagros estudiamos el pasaje, lo maravilloso que es. ¿Por qué? Porque se sabe ya en estos tiempos de que un niño que nace ciego después de cierta edad, ya no hay vuelta atrás. Sencillamente las neuronas se alambran de una manera diferente y ya no hay forma de que esa persona llegue a ver en su vida. No recuerdo ahorita la edad tope que es, pero se pasó esa edad y ya es irreversible. Entonces eso podemos entender por qué el ciego le va a decir: nunca se ha oído de alguien que haya curado a un ciego de nacimiento. En estos tiempos ellos no podrían tener las razones médicas para explicarlo, pero algo sí era evidente: quien nace ciego se queda ciego. Pero ¿qué dice cuando empieza el pasaje? Sabemos que hay muchas aplicaciones respecto a la salvación, pero por el tema nos vamos a enfocar en la ceguera. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La pregunta de los discípulos es importante. Ellos tenían un cuestionamiento teológico. ¿Quién fue que pecó? ¿Los padres o este, Señor?
Pero hermanos, por dicha el pasaje no inicia con la pregunta a los discípulos. ¿Cómo inicia? Al pasar Jesús vio a un hombre. El pasaje inicia con Jesús viendo a este ciego. Y ahora, producto de que Jesús vio a ese hombre ciego, ahora los discípulos también dirigen su atención al ciego. Porque nosotros, hermanos, seríamos como los hombres de la parábola del buen samaritano, que vemos al necesitado, que vemos a ese que está necesitando ayuda y que vamos a hacer pasar de largo. Esa es la tendencia natural del hombre. Pero nosotros, si somos de Cristo, no somos personas comunes, somos seguidores de Él. Cristo vio al hombre, nosotros vamos a verlos también. ¿Quiere usted involucrarse con personas en necesidad? Pues haga lo que Cristo hizo, véalos. Jesús lo vio y ahora los discípulos también lo vieron. Ellos ahora están involucrados porque Jesús se involucró. Que esa sea la diferencia que marquemos. Y Jesús va a responder la pregunta, pero se las va a responder no como ellos estaban esperando, porque la atención que Él quiere dirigir en los discípulos no es cuál es la causa. Ustedes quieren saber por qué es ciego, yo les voy a decir por qué, pero no es por la causa que ustedes están pensando, es el por qué en el sentido del propósito. Este hombre ha nacido ciego para que Dios muestre sus obras en él. Hay un propósito. Y de paso, Él les responde la pregunta también, no es que pecó ni sus padres. Sí, enfermedades genéticas, accidentes, discapacidades, ciertamente están en el mundo por causa del pecado, pero Cristo está diciendo, no necesariamente podemos hacer una relación uno a uno de que cada enfermedad, de que cada tragedia la liguemos a un pecado específico. Ciertamente está en el mundo por el pecado. Pero no es que aquí podamos decir, Él es ciego precisamente por este pecado. Pecados en el pasado no se ligan directamente a alguna enfermedad en el presente. Pero Él dice, nada hacemos con responder la pregunta de la causa, veamos el propósito. Que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y este es el punto, hay un propósito. Y muchos podrían asustarse de entender esto como un propósito, es decir, ¿fue Dios quien determinó que este hombre naciera ciego? Hermanos, si decimos lo contrario, estaremos negando la soberanía de Dios desde la misma concepción del ser humano. Que estábamos leyendo nosotros en Éxodo 4:11, ¿quién hizo al ciego y al que ve? ¿Quién hizo al sordo y al que oye? No soy yo, Jehová. Dios clama soberanía aún en la concepción de las personas. O lo que va a decir el Salmo 139, que porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este propósito, además, que Cristo está nombrando acá, solo tiene sentido si Dios es el tesoro más valioso para el hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido habría en una vida de ceguera y decir que Dios tiene un propósito en ello? Solo tiene un propósito, sí, una vida con ceguera con Cristo es mejor que una vida con vista y sin Él. Dios va a mostrar sus obras. Hermano, no importa el dolor en el que estemos o cuáles son las causas de ese dolor, lo que es decisivo para entenderlo es entenderlo en el contexto del propósito de Dios. Sí, habrá causas, sí, algunas veces sí serán por pecados que nosotros habremos cometido. Pero lo que es absolutamente decisivo es el propósito de Dios. Cristo va a romper de nuevo el sábado porque lo va a curar en el día sábado. Él va a trabajar, Él se va a poner a hacer el lodo con sus manos. Todo eso los fariseos lo van a tener en cuenta. Pero es para demostrar que Él es el Señor del sábado.
Y nosotros vamos a ver cómo Él va a transformar a este hombre de un ciego espiritual a un adorador. Y hermanos, esas son las personas que Cristo vino a llamar. ¿Qué es lo que dice el versículo 38? Y Él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Cuál fue el propósito de Dios? La salvación en la vida de este hombre. Sí, la vista física fue dada a él como una manifestación de que Cristo tenía autoridad sobre la ceguera. Pero el pasaje a lo que quiere llegar es a la vida espiritual en el Señor, y que Él es el que da vista espiritual, porque los fariseos son los que van a terminar en este pasaje como los ciegos. Ellos son los que van a decir: ¿nos estás llamando ciegos a nosotros? Sí, porque esta obra sirvió para un propósito doble. A los fariseos los endureció y prácticamente los hizo blasfemar, porque ellos dijeron de Cristo que era un pecador. Pero en el ciego, que ya no es ciego, un adorador. Y si la ceguera es necesaria para que Cristo nos haga adoradores, amén, que ese sea su propósito. Juan capítulo 5. El paralítico de Betesda. Dice el versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Una multitud. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora el hombre le va a explicar: señores, que no tengo nadie que me tire en el estanque para yo así poder ser sanado. Siempre alguien llega antes que yo. 2 puntos breves. Hermanos, había toda una multitud, pero Jesús sanó solo a uno. No es el propósito de Dios en este tiempo que todos seamos sanos de nuestras enfermedades. Él sanó solo a uno. Y hermano, sanó a alguien que no lo estaba pidiendo. ¿Quieres ser sano? Él no le dijo: sí, Señor, sáname. Él empezó a explicar cuál era el problema. Era como: sí, usted se va a quedar conmigo para que me tire. ¿Quieres ser sano? ¿Y para qué lo sanó el Señor? Versículo 14. Y es de nuevo Cristo tomando la iniciativa. Jesús le halló. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Antes que una vida de buena salud, procura una vida de santidad. Procura una vida de santidad. Yo te he sanado, pero de nada valdrá si no vives una vida de santidad. Ese era el propósito del Señor. Ese es el mal enfoque que hay en el movimiento de prosperidad. ¿Para qué quieren o para qué prometen y engañan a muchas personas con curaciones físicas cuando no están llamando a las personas a una vida de santidad, que es lo que el Señor nos está llamando? Y no solamente van a terminar con personas engañadas que no reciben esa curación que les prometen, pensando que es que quizás no tienen fe suficiente, cuando no ven que el propósito del Señor no es sanar a todos, es que seamos para Él un pueblo santo. No peques más. Ese es el propósito. Llama a un ciego para ser adorador, cura a un paralítico para que le sea santo. Y con todo, habrá momentos en la vida en que uno tenga que, sea uno mismo o un hijo, un hermano, que uno se pregunta: ¿por qué el Señor ha permitido tal enfermedad que lo tiene prácticamente inválido,
y que no puede valerse por sí mismo. Levítico 21, pasaje difícil. Versículo 17. Levítico 21, 17. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón en la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Tiene defecto? Usted no se va a acercar. Y de nuevo uno pregunta, ¿pero por qué? ¿No es el Señor mismo que lo ha hecho así? ¿No soy yo el que hice al mudo y al ciego? El Señor sabe que ellos están así. El pasaje nos enseña dos cosas. Primero, que aún aquellos que sí pudieron acercarse, porque no tenían un defecto de esta lista, porque podemos nombrar muchos más, pero un defecto no de esta lista. Hermanos, esos sacerdotes que iban a pasar con ellos al final, iban a morir. Iban a morir. ¿Por qué? Porque solo uno sería el sacerdote perfecto, sin mancha, que vendría a redimir a su pueblo: Jesucristo. Él es el sacerdote sin defecto. Ninguno de estos que sí pudo acercarse es como Cristo, porque ellos tenían que ofrecer ofrenda por sí mismos. Cristo se ofreció a sí mismo como la ofrenda. Pero en segundo lugar, este pasaje, aún con lo difícil que suena, sí tiene un mensaje de esperanza. Versículo 22. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Nadie podía decirle a esa persona: usted no puede comer del pan, porque él podía decir: no, es mi derecho de nacimiento, yo soy un hijo de Aarón, yo puedo comer del pan. Nadie podía decirle que no. Era para él: del pan de su Dios, de lo muy santo podrá comer. Hermanos, en el Señor Jesús todas las bendiciones espirituales no hacen diferencia entre viejos, discapacitados y sanos. Todas las bendiciones espirituales son para el Hijo de Dios en Cristo. Porque vendrá el día en que todas estas aflicciones de los cuerpos serán quitadas. Del pan de su Dios podrá comer. Una promesa para cada hijo de Dios que ha sido adoptado de pura gracia. Entonces, hermanos, ¿qué diremos de aquellos que dicen: mira, es que van a ser con síndrome de Down, van a ser con espina bífida, van a ser con X, con Y, con Z? Es difícil, hermanos. Nadie está diciendo que criar un hijo en tales circunstancias vaya a ser sencillo. Pero es el Señor quien ha dicho: yo he hecho lo uno como lo otro. Eugenesia es ese término de buscar esa raza perfecta. Era lo que Hitler buscaba, ¿no? La raza aria superior, vamos a eliminar a los demás. Es lo que las personas están haciendo con estas razones. Es decir, mira, es que van a hacer con este defecto. No, la calidad de vida que va a tener no es la mejor. Abortémoslo. El tiempo se me ha acabado nuevamente, hermanos. El punto es, no hay ninguna iglesia que sea inmune a esto. Debemos estar preparados. Y inicio por mí, para mi vergüenza. Yo me acuerdo cuando prediqué sobre Cristo curando a un sordo y les hablaba sobre
aprender lesco. Han pasado, no sé, 3 años y yo no he aprendido lesco, cuando quizás sí tuve más tiempo, más oportunidad en el pasado para hacerlo. No es para verlo como, de nuevo, para hacernos sentir culpables, pero ¿por qué no vienen personas con cierto tipo de discapacidad acá? Es porque tal vez no estamos preparados. Averiguan y dicen, es que ellos no tienen un servicio para sordos, no tienen un servicio para ciegos, no tienen X o Y. Nos estamos preparando para ello. No es que tenga que existir necesariamente el ministerio de discapacitados en la iglesia, pero cada uno debe estar preparado para ministrar a ellos. El pasaje que está ahí, no lo vamos a leer ya por tiempo, es David cumpliendo su promesa a Mefiboset, que era cojo, paralítico. ¿Y qué hace David cumpliendo su palabra para con Saúl? Él va a estar con él todos los días, porque dice, yo voy a estar con mi Señor, mi Rey. Y David le proveyó todo. Marcos 2, del 1 al 12, ¿cuál es ese pasaje? Son las personas llevando al paralítico por el techo. ¿Y qué dice el pasaje? Jesús vio la fe de ellos. Hermanos, nosotros debemos llevarlos a Cristo. Debemos llevarlos a Cristo. Porque Cristo va a ver la fe de ellos, y ese ellos puede incluir al paralítico mismo. ¿Para qué? Para que reciba el perdón de pecados. Para que reciba el perdón de pecados. Solamente voy a terminar con las palabras de un ministerio que existe en una iglesia para discapacitados. Y vean lo que ellos dicen. Y con esto voy a concluir. Queremos que nuestras vidas reflejen un gozo inconmovible en el Señor, que nos permite abrazar una vida de sufrimiento e invalidez para su propósito y su gloria. Queremos proclamar al mundo que una vida con una discapacidad y con Cristo es infinitamente mejor que un cuerpo saludable sin Él. Decimos con Pablo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Queremos que esto sea cierto de nosotros como individuos y en la iglesia como un cuerpo. ¿Es la discapacidad e invalidez difícil? Como padres de niños con condiciones de invalidez poco comunes, podemos afirmar las luchas particulares que como hombres enfrentamos cuando su hijo tiene alguna discapacidad. Una discapacidad es costosa, cuesta financieramente, cuesta emocionalmente y cuesta en nuestras relaciones. No parecen leves, no parecen momentáneas. El mito de la autodeterminación, control e independencia se derrumba cuando la necesidad de médicos profesionales, trabajadores sociales y educadores es una realidad que nunca imaginamos enfrentar. A esto decimos: gracias Dios por no permitirnos vivir la mentira que hay algo bueno o valioso aparte de ti. Gracias por mostrarnos cuánto te necesitamos. Las luchas de nuestras esposas son incluso más profundas. El Señor los bendiga.